Se pone de pie y así damos lectura a la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor, el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al instante, al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendita palabra en esta preciosa mañana. Te rogamos nos ayudes no solamente a escuchar tu palabra, sino que a entenderla, a guardarla en nuestros corazones y posteriormente ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede sentarse, por favor? Esta mañana quiero que me preste atención y podamos hablar unos minutos. Trataré la manera de explicar la palabra del Señor en algunos minutos, porque tenemos hoy en día una oración para agradecerle a Dios por todas las madrecitas. Hoy en Estados Unidos y en algunos otros países se celebra el Día de las Madres. Amén. Así que después de la prédica estaremos orando por todas las hermanas que son mamás. Amén. Entonces esta mañana quiero tratar sobre este tema: caminando sobre las aguas. Repite conmigo: caminando sobre las aguas. Ok. Cuando Jesús envió a sus discípulos para que fueran de un lugar a otro, la Biblia nos enseña, mientras los discípulos de Jesús iban hacia la otra ribera, hacia el otro lugar, para poder tener un encuentro con Jesús, nos narra las Sagradas Escrituras: mientras ellos iban, se levantó un viento contra ellos, un viento con tempestad en el mar. Pero, hermano amado, ¿qué significa el viento huracanado, un viento con mucha tempestad? Hoy en día muchas personas están abrumadas. ¿Por qué razón? Por todo lo que está pasando, por todo lo que está ocurriendo, no solo en Estados Unidos, no solo en Houston, no solo en este país, sino que en todo el mundo están ocurriendo cosas. En esta semana he tocado algunos temas similares a todo lo que está pasando, problemas, necesidades. Pero quiero decirle esta mañana que en realidad todo mundo, toda persona enfrenta momentos difíciles en la vida, momentos de miedo, de incertidumbre, donde las personas comienzan a sumirse en un temor, a preguntarse qué va a pasar. Y no solamente a nosotros nos toca o nos pasa esto hoy en día, a los discípulos también muchas veces les tocó tiempos difíciles, tiempos donde ellos sentían la muerte, donde ellos pensaron que se iban a morir. Pero, hermano, cuando nosotros tenemos a Cristo, las cosas cambian.
Cuando tenemos a Cristo de nuestro lado y como Señor y Salvador de nuestras vidas, las cosas cambian. Por eso la necesidad de tener a Cristo y obedecer a su palabra y caminar con Jesús. Y podemos notar que cuando había problemas o los discípulos de Jesús estaban pasando por problemas, ahí podemos notar que algo extraordinario comienza a suceder. Así que si hoy en día estás pasando por un problema, por una necesidad, en medio de ese problema algo extraordinario va a suceder a tu favor. Dios está trabajando. Por eso Pedro, hermano, caminó sobre las aguas. Pero ¿por qué no se hundía Pedro cuando él caminó sobre las aguas? Hermano, no fue el agua que sostuvo a Pedro cuando él caminaba sobre las aguas. Amén. No fue el agua, no fue el mar, sino que fue la fe que tuvo Pedro en Jesús. Y por esa razón él pudo caminar sobre las aguas. No fueron las aguas que sostuvieron a Pedro, sino que su fe, la fe de él, lo mantuvo firme sobre las aguas. Pero al parecer Pedro quitó la vista de Jesús y comenzó a hundirse. Pero vamos a ver algunos consejos que quiero dejar en su corazón, cómo nosotros podemos caminar sobre las aguas. Pero antes de pasar a estos unos 3-4 consejos que quiero dejar en su corazón, hace muchos años, algunos años atrás, estaba pasando por problemas, muchas cosas, incertidumbres que estábamos pasando en la vida, y estábamos ya en el ministerio, pero más sin embargo habían cosas que se levantaban contra el ministerio y contra nosotros, y de manera que llegó un momento donde yo pensaba que ya no podía, y comencé a clamar al Señor que me diera dirección, cómo poder seguir adelante. Y así solamente eso fue lo que le pedí al Señor, que me ayudara en oración. Resulta que en una ocasión en la noche quedé dormido. Bueno, en la noche se duerme, ¿verdad? Pero bien dormido, y de repente comienzo a tener un sueño. Iba con un hombre en un camino, y de repente llegamos a donde había agua. Y me dice: mira a todos aquellos que están allá. Yo veía a la gente que corría sobre las aguas, que caminaban sobre las aguas, pero corrían las personas. Y dije yo: pero ¿cómo es posible si solamente Jesús y Pedro pudieron caminar sobre las aguas? ¿Cómo es posible? Me preguntaba en el sueño. Y me dice: mira todos aquellos que están caminando y brincando y corriendo sobre las aguas, son personas que han creído en mí, me dijo el hombre con quien yo iba. Y me le quedo viendo así. Era un hombre alto, vestido de blanco. Y mira, me dice: yo me voy a meter a las aguas. Y comenzó a caminar sobre las aguas. Era Jesús el que estaba ahí conmigo en el sueño que tuve. Era el Señor Jesús, y me decía: mira, esos son los que han vencido los problemas caminando sobre las aguas. Y cuando Él caminaba sobre las aguas, me llamaba: ven, ven, no te vas a hundir. Y yo no quería, yo no sé nadar, me voy a hundir y me voy a ahogar. Pero me decía: ven, mira, no pasa nada, no te va a pasar nada. Entonces hice caso y me metí a las aguas, y pongo mis pies, me hundí un poquito y comienzo a dar pasos. Y ya cuando iba donde estaba muy hondo, hermano, comencé a sentir, hermano amado, que comencé a caminar sobre las aguas. Y cuando me di cuenta que no me hundía,
En el sueño comencé a correr sobre las aguas y a gritar, a dar gloria a Dios, a adorar al Señor. Ahí sobre las aguas comencé a caminar y a gritar, a brincar, a saltar, a alabar y glorificar al Señor. Y cuando me despierto estaba llorando de alegría, hermanos. Y cuando sucedió eso, pasó un tiempo, un par de días más, y comenzaron las cosas a mejorar. Amén. Ahora, yo quiero decirte esta mañana cómo nosotros podemos andar sobre las aguas que representan los problemas, que representa todo lo que te pasa, todas las dificultades que enfrentas en la vida. Cómo nosotros podemos caminar sobre las aguas, cómo nosotros podemos vencer, cómo nosotros podemos mantenernos firmes delante del Señor buscando su presencia. Y es que hay formas. En primer lugar, cuando el Señor llega donde estaban los discípulos, hermano, el Señor le dice a Pedro: ven. Amén. Eso es lo que dijo el Señor. Le dice a Pedro: ven. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Él obedeció a la orden que Jesús, nuestro Señor, le da. Le dice: ven. Y enseguida dice que Pedro salió y se bajó de la barca y comenzó a caminar. Entonces, para poder salir adelante, no importando los problemas, las dificultades que estés enfrentando en la vida, es importante que escuchemos y obedezcamos el llamado que Jesús, nuestro Señor, nos hace hoy en día. Eso es número uno. Jesús nos dice: ven. Entonces es lo que tenemos que hacer: comenzar a caminar, obedecer la voz de Jesús, porque Él le dice, y Él le dijo, dice: ven. Jesús no obliga a nadie, sino que Él llama. Amén. Jesús no te va a obligar a hacer algo, pero Él nos llama. Ahora, depende de nosotros el hacerlo o no hacerlo. Quiero decirte que hay una voz que llega a tus oídos espirituales y te dice: ven. Ahora, depende de ti, depende de cada uno de nosotros si obedecemos o no obedecemos. Recuerda que Jesús no obliga a nadie, pero Él sí te llama, nos llama a cada uno de nosotros. Pero nosotros somos los que vamos a tomar la decisión de obedecer o simplemente no obedecer. Pero recuerda que al obedecer la palabra del Señor, hay una recompensa que el Padre trae sobre tu vida. Dios te va a recompensar si tú prestas tus oídos a la voz de Él, al llamado de Él. ¿Por cuánto estás aquí hoy? Le estás prestando tus oídos al llamado, estás obedeciendo el llamado del Señor. Y entonces cuando el Señor le dice a Pedro: ven, entonces Pedro se atrevió. Él comenzó a caminar. Pero sabe, tenemos que obedecer. Pero hay que saber a quién obedecer. ¿Por qué? Porque Pedro le dice al Señor: si eres tú, amén, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice: ven. Parecer como que a veces nosotros tenemos que preguntarnos: si eres tú, Señor, si eres tú, Señor, haz que esto cambie. Yo creo en ti, Señor. Pero yo pienso que más que pedirle al Señor, nosotros tenemos que obedecer su palabra para que entonces comenzar a caminar.
Pedro estaba en aquel bote. Amén. ¿Y qué estaba ocurriendo? Problemas. Aquel bote estaba como para hundirse. Y ellos estaban ahí, los discípulos, gritando, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Y se aparece Jesús. Quiero decirte que en los tiempos donde has estado tal vez siendo sacudido por los problemas, has estado siendo sacudido o sacudida por problemas y ya no sabes qué hacer, pero si en tu desesperación comienzas a clamar al Señor, Él se va a aparecer. Él se va a aparecer y te va a decir: ven. Ok, aquí hay una enseñanza tan poderosa. Los discípulos estaban en la barca, estaban en aquel bote o la barca, lo que sea, estaban en problemas. Y era problemas de muerte. ¿Por qué? Porque si se daba vuelta a aquella barca, se iban a ahogar. Eran expertos tal vez en la pesca y todo lo demás, pero estoy seguro que todos se iban a morir. Pero cuando clamaron a Jesús, Jesús se apareció. Pero algo muy importante que hizo Pedro, que es lo que nosotros deberíamos de hacer, que él se atrevió a salir de la barca. Él se atrevió a enfrentar los problemas y caminó sobre las aguas, sobre los problemas. A veces nosotros le pedimos ayuda al Señor: Señor, ayúdame, necesito de ti. Y el Señor se aparece para ayudarnos, pero solo nos ayuda y después ya no obedecemos su palabra, ya no queremos seguir el llamado que Él tiene para nosotros. Nos olvidamos de Jesús. Amén. Nos olvidamos de Él, solo nos salva y ya, gracias Señor, bye bye, adiós. Y se va, se olvida del Señor. Pero más sin embargo, nosotros necesitamos hoy escuchar y obedecer el llamado que Él tiene para nosotros. Pedro se atrevió a salir de la barca para ir hacia Jesús. Y aunque él en algún momento se hundió, pero Jesús estaba ahí y lo sacó y lo salvó. Yo quiero decirte que si obedeces la voz de Jesús, no importa lo que estés pasando, Él está ahí para salvarte, para ayudarte, para decirte: aquí estoy contigo. Él no te va a dejar. Entonces, eso es número uno para poder caminar sobre las aguas: escuchar y obedecer el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros, porque Él le dice a Pedro: ven. El consejo número 2 es que nunca quites tu mirada en Jesús. Enfoca tu mirada en Jesús y no en las olas. Amén. ¿Qué es lo que pasa? A veces cuando hay problemas nos enfocamos tanto en los problemas y nos olvidamos de Jesús, que Él es el único quien nos puede ayudar. Es una reacción natural de la persona. ¿Por qué? Porque se activan su instinto de sobrevivencia. Por eso, hermano, la persona se olvida de Jesús y comienza a enfocarse más en los problemas, más en los problemas. Y eso es, hermanos, cuando la persona quita la mirada de Jesús y pone la vista, la mirada en las olas, así como Pedro comenzó a caminar firmemente sobre las aguas, pero de repente se distrajo y comenzó a ver a los lados y vio todo lo que estaba sucediendo.
Y cuando él quitó la mirada de Jesús y puso su mirada en las olas, comenzó a hundirse. Por eso es importante mantener nuestra mirada en Jesús, que cuando nosotros siempre miramos a Jesús, no nos vamos a hundir. Los problemas no nos van a hacer daño. Dice la Biblia en su palabra, el Señor dice en su palabra: cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. ¿Por qué razón? Porque el Señor está contigo. Por eso es importante hoy en día que mientras nosotros miramos a Jesús, podremos caminar sobre las aguas, sobre los problemas. Las aguas representan los problemas y toda dificultad que nosotros pasamos en la vida. El problema no fue el viento, sino el enfoque. ¿En qué estás enfocado hoy? El problema a que Pedro se hundiera no fue el viento. Recuerde que cuando él comenzó a caminar, el viento ahí estaba, ¿verdad que sí? El viento, hermanos, se seguía igual, porque él puso su mirada en Jesús. Por eso él comenzó a caminar. Comenzó a hundirse, porque después él quitó su mirada de Jesús. Entonces, a veces el problema no es el viento, sino que en qué te enfocas, en qué estás enfocado hoy. Dediquemos más tiempo en enfocarnos en Jesús, en pensar en Jesús, y que se cumpla un canto, hermanos, que dice: mi pensamiento eres tú, Señor, porque tú me has dado la vida. Dice. ¿Han escuchado ese coro ustedes, ese canto? Mi pensamiento eres tú. Que tu pensamiento sea el Señor. Enfoquémonos en el Señor y caminemos pensando en el Señor, que todo lo que esté pasando a nuestro alrededor no nos afectará para nada. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe una cosa? Las circunstancias no van a determinar tu milagro. Amén. Las circunstancias no van a determinar tu milagro. Todo lo que está pasando a tu alrededor, no. Porque hay muchas personas que están pasando por problemas y no reciben su milagro. Amén. Toda persona puede pasar en problemas, pero no todos reciben su milagro. El que recibe su milagro, no vas a recibir tu milagro, o lo que estás viviendo, lo que estás pasando, no es lo que va a hacer a que el milagro venga sobre ti, sino que tu enfoque. Hermanos, pensemos en Jesús, que nuestra mirada esté siempre en Jesús, y tu milagro va a llegar. Tu milagro va a llegar. El milagro va a llegar sobre su vida si comienza a enfocarse en Jesús. Amén. ¿Qué es lo que quieres que el Señor haga en tu vida? Enfócate en Él, que tu milagro pronto va a llegar. ¿En qué estás enfocado hoy? ¿En las olas? ¿En el diagnóstico médico? ¿En la crisis financiera? ¿En el temor, en el caos? ¿Estás enfocado tal vez en el rechazo? Si te enfocas en el rechazo, si te enfocas en el diagnóstico médico, si te enfocas en la crisis financiera, si te enfocas en los problemas, tu milagro no va a llegar. Enfoquémonos en Jesús, enfócate en Jesús, que Jesús llegará a hacer un milagro en tu vida. ¿Sabes? Las personas que son
los que escalan montañas, siempre se les dice, o ellos siempre se enfocan hacia la meta, donde tienen que llegar. Ellos nunca comienzan a ver para abajo, a ver qué tanto han avanzado. No, ellos siempre están enfocados a la cima, a donde van a llegar. Porque si se enfocan en lo que han avanzado, que en qué altura están, posiblemente les puede dar miedo y pueden caer. Por eso es importante enfocarnos hacia dónde llegar y no en lo que hemos pasado o lo que estamos pasando. Enfoquémonos en Jesús, que Él pronto vendrá y hará un milagro en nuestras vidas. Amén. Algunos dicen: no quiero hacer esto porque estoy seguro que si lo hago voy a fracasar. Mejor no lo intento nada, no intento nada. Mejor aquí me quedo y pase lo que pase, bueno, ya será la voluntad de Dios. Amén. Ok. La Biblia nos enseña que los violentos, dice, el cielo sufre, el reino de Dios sufre violencia, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos la arrebatan. Amén. ¿Cuántos son violentos acá? Ok. Seas violento, pero para traer el reino de Dios sobre tu vida. No temas, no tengas miedo. Lucha, levántate, pelea, pero trae el reino de Dios sobre tu vida. Ok. Entonces, el consejo número 3 es: no temas a hundirte. No le temas a los fracasos, no le temas a los problemas, sino que atrévete a salir y comenzar a caminar donde no hay nada, porque Dios abre camino donde no lo hay. Dios va a traer bendición donde no, tal vez donde la persona dice: aquí no hay bendición, aquí no hay paz. Dios va a traer paz sobre tu vida, Dios va a traer abundancia sobre tu vida. Pero es importante entonces no temer a hundirnos, sino que nosotros nos atrevamos, así como Pedro se atrevió a salir, a caminar sobre las aguas sin temor a hundirse. ¿Por qué? Porque Jesús estaba cerca. ¿Sabes? Hay cosas que tal vez no has querido hacer porque piensas que Jesús no está contigo, o piensas que Jesús no está cerca de ti. El día de ayer nos estamos reuniendo con los hermanos que vamos a servir en Face to Face. Una de las hermanas decía: es que yo pienso como que no soy digna de servir, pero al mismo tiempo estaba testificando de lo que Dios está haciendo en su vida. A veces nosotros, hermanos, pensamos que no, es que yo no puedo hacer esto. Que sea la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es para que tú seas más que vencedor. Vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Así que no temas, porque Jesús siempre está con cada uno de nosotros. Por algún momento Pedro quitó su mirada de Jesús, dudó de lo que estaba haciendo. Nunca dudes cuando comienzas a hacer algo. Cree en el Señor y vas a llegar donde tienes que llegar. ¿Por qué razón? Porque tu fe no va a fallar cuando esa fe está en Jesús, porque Jesús nunca falla. Jesús nunca ha fallado, no fallará. Él siempre es ganador, Él siempre es vencedor. Y entonces
Hoy en tiempo no tengas miedo a dar un paso hacia adelante, porque Dios te llama para que tú camines sobre las aguas, que nosotros caminemos sobre las aguas, que los problemas no estén sobre ti, sino que nosotros estemos sobre los problemas. Bueno, yo les decía que cuando tuve ese sueño, entendí que el Señor me había dado capacidad de no quejarme, sino que comenzar a vivir sobre los problemas, que los problemas no llegarían a hacerme daño. Hermano, pasar problemas pero que no te hagan daño, eso es otro nivel. ¿Cuántos han pasado problemas pero bien fuertes? Levante su mano el que ha pasado algún problema bien fuerte. Amén. ¿Quién está pasando un problema bien fuerte en este tiempo? Levante su mano. ¿Quién está pasando un problema fuerte? 1, 2, 3 nada más, 4. Yo creo que todos nosotros pasamos por problemas muy fuertes. Si tú estás pasando por un problema muy fuerte hoy, quiero decirte, enfócate en Jesús, que pronto vencerás, que pronto verás la mano de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre todo lo que tienes. Pronto vas a ver la mano de Dios obrar a tu favor. Amén. Ok, el consejo número 4: ¿cómo nosotros podemos caminar sobre las aguas? Este es el cuarto consejo y último consejo que quiero dejar en tu corazón. Nosotros podemos tener muchos amigos y te pueden decir: no, pues eres mi mejor amigo, eres como un hermano para mí, eres mi hermano. Pero solo pasa un problema y te abandonan y se alejan de ti, y en vez de ayudarte, ayudan para que te hundas más. Pero ¿sabes una cosa? En las pruebas, hermanos, en los problemas que pasamos, nos damos cuenta quién está con nosotros y quién no está con nosotros. Y en este caso, Jesús estará siempre contigo en las pruebas, así que no te alejes de Él. Amén. En las pruebas nosotros podemos ver, hermanos, y las pruebas nos revelan quién realmente es Jesús. Jesús es nuestro buen amigo, es el Hijo de Dios, es el único quien puede salvarnos, es el único quien puede ayudarnos en las buenas y en las malas. Él siempre estará con nosotros, Él nunca nos va a abandonar. Yo estaré con ustedes, dijo el Señor, hasta el fin. Y por eso Él está con nosotros esta mañana. Él está contigo. Él está contigo. Yo no sé qué problemas estás pasando, pero Él está contigo. Yo no sé qué necesidades tienes hoy, pero Él está contigo. Él te va a levantar, Él te va a sostener. Él no te dejará avergonzado, porque tú eres hijo, eres hija. Él está contigo. Estés pasando lo que estés pasando, estés en la barca ahí, tal vez a punto de dar vuelta, pero Jesús ahí está. Él tiene cuidado de ti. No te va a pasar nada, porque Él te va a levantar. Hoy, esta mañana, cuando Jesús llamó a Pedro, no solamente Pedro conoció a Jesús, sino que los demás discípulos que estaban en problemas. Amén. Ok, Jesús está llamando a Pedros para que crean en Jesús, porque hay otros discípulos que tienen sus ojos en ti, que cuando tú creas en Jesús, los que tienen puestos sus ojos en ti van a creer también en Jesús. Por tu testimonio, muchos van a creer en Jesús.
Cuando tú te atrevas a seguir y servir a Jesús, muchos también comenzarán a servir y a adorar al Señor. Lea conmigo los últimos versículos que leímos. El versículo 33 de Mateo capítulo 14. Capítulo 14 y su verso 36. Perdón, 33. Entonces los que estaban en la barca, amén, vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hay muchos en casa que están pasando tal vez por problemas, pero necesita alguien levantarse. Así como Pedro se levantó y se atrevió a salir y a enfrentar el viento, a enfrentar el problema que estaban pasando en ese momento. Se levantó, fue el único que se atrevió. Ahora, nosotros necesitamos levantarnos y atrevernos, ser valientes. Y cuando vean la obra de Jesucristo sobre tu vida, ellos también van a creer. Cuando una familia está en problemas, es la barca. Y posiblemente toda una familia está pasando por un problema. El hogar es la barca, representa la barca. Pero a veces alguien tiene que salir de ese hogar y comenzar a acercarse a Jesús, buscar a Jesús, para que entonces todos los que están en la barca, que están en peligro, también ellos puedan conocer a Jesús, entregar sus vidas a Jesús, venir a Jesús. Pero tiene que levantarse alguien tiene que atreverse. Y los que estamos aquí somos los que tenemos que atrevernos a salvar a los demás. Tenemos que levantarnos hoy. Y sé que la bendición del Padre llegará a nuestras vidas. Ok, en conclusión, caminar sobre las aguas es: número 1, escuchar su voz. Número 2, salir del bote, salir de la barca, salir de nuestra zona de confort y decir que se haga la voluntad de Dios. No. Tenemos que salir, dar pasos. Número 3, mantener nuestra mirada en Jesús, que nuestro enfoque sea Jesús y no las olas. Confiar en el Señor, que Él viene a salvarnos, adorarlo cuando nosotros sabemos y descubrimos que Él es el único que está con nosotros en todo tiempo. Hoy quizás estás en tu barca mirando la tormenta y Jesús te dice: ven. ¿Qué vas a hacer? Atreverte como Pedro y decir: no me importa lo que diga la gente de mí, no me importa lo que digan mis familiares de mí, no me importa lo que la gente, no importa lo que tenga que perder, pero yo voy a obedecer la voz de Cristo y voy hacia Él. ¿Qué tan dispuesto estás a obedecer el llamado de Jesús? Y sé que el Señor va a obrar de una manera sobrenatural sobre nuestras vidas. ¿Por qué no te pones de pie? Posiblemente a alguien Jesús le está diciendo hoy: ven. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Recuerda lo que dije al principio: Jesús nunca te va a obligar a hacer algo. Él no te va a obligar a la fuerza, no. Él no va a hacer a que tú hagas las cosas a la fuerza, no. Él simplemente dice: ven. Ahora va a depender de nosotros si obedecemos o no obedecemos. Pero lo único que quiero decirte es que
obedeciendo la voz de Jesús, las bendiciones vendrán sobre tu vida de una manera poderosa y las cosas van a cambiar, van a comenzar a cambiar, van a comenzar a cambiar a tu favor, porque Jesús calma el viento cuando se levanta en contra de sus hijos, y después llega un viento apacible a llenarte de paz, de gozo, de alegría. Pero es importante que digas: Señor, aquí estoy. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Si alguien esta mañana quisiera reconciliarse, aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, o decirle: Señor, yo quiero hacer un voto contigo, yo quiero comenzar a buscar de ti, quiero caminar en tu palabra, puedes pasar y quiero orar por tu vida. Posiblemente estás pasando por un tiempo difícil, pero el Señor está contigo. El Señor tiene cosas grandes para tu vida. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa mañana por darnos este privilegio de estar aquí. Te ruego, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de tus hijos que están acá. Tú conoces la situación de cada uno de ellos. Tú sabes, Señor, cuáles son los problemas que están enfrentando hoy. Solamente te pido que tú los ayudes para que cada día puedan salir adelante, Señor, para que cada día puedan caminar en tu palabra y que tú puedas mostrarles tu salvación, tu poder, Señor. Que tu poder, Señor, sea sobre cada uno de tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oro también, Señor, por todas las personas que nos ven a través de nuestras plataformas digitales. Tú conoces, Señor, sus vidas, las situaciones que están pasando, Señor. Te pido que tu mano poderosa sea sobre ellos, que tú los ayudes para que su enfoque no sea el problema, sino que seas tú, mi Señor. Y tú, Señor, conviertes a aquellos que siempre confían en ti en hombres y mujeres victoriosos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta preciosa hora. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque sé y entiendo que estás conmigo en todo tiempo. Ayúdame a salir adelante en todo tiempo. Ayúdame a vencer sobre cualquier problema que pueda enfrentar. Ayúdame, Señor, a creer en ti, a obedecer tu palabra, a caminar en tu palabra. Quiero servirte en todo tiempo. Espíritu Santo, dame fuerzas. Espíritu Santo, lléname. Fortalézcame, Espíritu Santo. Te entrego mi corazón, que tú vivas en mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor y levanta un fuerte aplauso en esta preciosa mañana. Amén, amén. Más fuerte esos aplausos, por favor. Hoy es tiempo de caminar sobre las aguas.